Hay una pregunta que los arqueólogos llevan décadas intentando responder, en voz baja. Una pregunta que incomoda, porque su respuesta nos obliga a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre el ingenio humano. ¿Cómo movió un hombre, sin ruedas, sin grúas, sin maquinaria de ningún tipo, una piedra del tamaño de un elefante africano? No una piedra, decenas de miles. Está ahí, en el corazón de la selva de Petén, en Guatemala. La vegetación la rodea como si la tierra misma intentara reclamarla, devolverla al silencio del que emergió hace más de 1000 años. Pero la selva no ha podido, nadie ha podido. El templo del Gran Jaguar se eleva más de 64 metros sobre el dosel verde. 64 metros de piedra caliza apilada bloque a bloque, tona a tonelada, en un tiempo en que la rueda era, aquí, un concepto desconocido. Para construir esta sola estructura, los mayas movieron aproximadamente 190.000 metros cúbicos de roca. 190.000. Cada bloque entre 12 y 20 toneladas, extraído de canteras locales, arrastrado a través de una selva densa, húmeda, sin caminos. Luego elevado, con una precisión que haría palidecer a cualquier arquitecto de hoy, hasta alturas que el cuerpo humano apenas puede concebir. Entonces, ¿cómo lo hicieron? La respuesta no está en lo sobrenatural, está en algo más desconcertante todavía, está en el conocimiento. Un conocimiento sistemático, transmitido por generaciones, perfeccionado durante siglos, aplicado con una disciplina colectiva que las sociedades modernas difícilmente comprenden. Está en el copal que ardía antes de cada jornada de trabajo, en las manos callosas de miles de hombres que no construían por obligación ciega, sino dentro de un orden del cosmos que entendían con una claridad que nosotros hemos perdido. Está en el calor del mediodía sobre la piedra caliza recién cortada, en el sonido de troncos redondos rodando sobre tierra compactada, en el cálculo, sin papel, sin computadora, del ángulo exacto necesario para que 20 toneladas de roca no aplastaran a los hombres que las guiaban. Cada bloque era un secreto que alguien sabía cómo mover, y estamos a punto de descubrirlo. El guión que enviaste aparece vacío, solo contiene la etiqueta, sin texto narrativo. ¿Puedes pegar el guión completo para que pueda adaptarlo con las etiquetas de Eleven Labs? El mundo maya no fue uno solo. Fue una constelación de reinos rivales, cada uno con su propio cielo, su propio orgullo, su propia sed de eternidad. Y en esa constelación hubo dos estrellas que brillaron con una intensidad feroz, casi destructiva: Tikal y Calakmul. Dos capitales, dos imperios, una rivalidad que duró siglos enteros y que convirtió la arquitectura en un arma. Porque cuando dos reyes quieren demostrar quién se acerca más a los dioses, construyen más alto, construyen más bello, construyen como si la piedra fuera su única manera de gritar. Si quieres entender lo que estás a punto de ver, suscríbete ahora, activa la campana, porque este canal existe para contarte la historia que nadie más se atreve a contar con esta profundidad. Cuando Pakal murió, su hijo Kinich Kambalam no enterró la ambición junto con su padre. La heredó y la magnificó. Fue él quien ordenó la construcción del Grupo de la Cruz, un complejo de 3 templos que representa, quizás, el nivel más alto de sofisticación jamás alcanzado por los ingenieros mayas de su época. Cada templo dedicado a una deidad distinta, cada estructura dialogando con las otras. Un lenguaje de piedra que solo quienes sabían leer el cielo podían descifrar. Ahora escucha, ahora llega el secreto que prometimos. Hay una ciudad en la península de Yucatán que fue fundada alrededor del año 435 después de Cristo por el pueblo Itza. Su nombre lo dice todo: Chichén Itzá, la boca del pozo de los Itza. No fue un nombre poético elegido al azar, fue una declaración geográfica y sagrada a la vez. Porque los cenotes, esos pozos naturales de agua que se abren en la roca caliza, no eran solo fuentes de agua para la ciudad. Eran puertas al inframundo, eran el lugar donde los dioses escuchaban. Y Chichén Itzá fue construida alrededor de esa escucha. Entre los años 900 y 1200 después de Cristo, la ciudad vivió su época de mayor esplendor. Y en el corazón de ese esplendor, en el siglo XI, surgió algo que todavía hoy detiene el aliento de quienes lo ven por primera vez: el templo de Kukulcán. Una pirámide de 55 metros de base y 30 metros de altura. Pero no es su tamaño lo que asombra, es lo que esconde.
Cada uno de sus 4 lados tiene 91 escalones. 4 lados, más la plataforma superior que funciona como escalón final. El total exacto, 365. Los días del año solar, ni uno más, ni uno menos. Eso no fue una coincidencia, fue una declaración. Los mayas no construían pirámides, construían calendarios que podías escalar, construían el tiempo en piedra. Y cuando el sol de los equinoccios toca los ángulos exactos de esa pirámide, una serpiente de luz y sombra comienza a descender por la escalinata norte. Kukulcán, la serpiente emplumada, volviendo a la tierra. Año tras año, desde hace más de 1000 años, sin fallar nunca. Imagina esto, 20 toneladas de piedra caliza, silenciosa, inmóvil, aplastante. Y frente a ella, 300 hombres con las manos abiertas, la espalda empapada, el aliento cortado por el calor húmedo de la selva. Sin ruedas, sin caballos, sin acero. Solo ingenio, solo voluntad, solo el peso de una civilización que se niega a doblegarse. La pregunta no es si lo lograron. Las pirámides están ahí, y llevan 1000 años diciéndoles a los incrédulos que sí, que fue posible. La pregunta es, ¿cómo? La respuesta comienza en el suelo, no en los cielos, no en los dioses, aunque los mayas los invocaban antes de cada jornada. Comienza en los bosques que rodeaban cada gran ciudad, en los árboles que caían con golpes de hacha de obsidiana, no para construir, sino para rodar. Los troncos. Esa fue la solución. Tan antigua como la humanidad misma, y sin embargo, en manos mayas, convertida en una máquina de precisión. Los ingenieros, porque eso eran, aunque la historia tarde en llamarlos así, seleccionaban maderas duras, densas, capaces de soportar el peso del mundo sin quebrarse. Los troncos se colocaban en línea paralela bajo el bloque de piedra, como rieles invisibles bajo una ciudad dormida, y entonces comenzaba el ritual. Las cuerdas se tensaban, cientos de manos las sujetaban, 200 hombres, a veces 400, todos inclinados hacia adelante, todos respirando al mismo ritmo, todos escuchando la misma voz que contaba el compás. 1, 2, 3. Y la piedra se movía, despacio, con un quejido sordo que resonaba en el pecho como el primer trueno de la temporada de lluvias. Pero se movía. A medida que el bloque avanzaba, los troncos que quedaban atrás no se abandonaban. Había hombres cuyo único trabajo era recogerlos, cargarlos sobre los hombros todavía calientes del esfuerzo y volver a colocarlos al frente. Un ciclo sin fin. Un río de madera y piedra y sudor que fluía lentamente hacia el horizonte donde la pirámide esperaba. Detente aquí un momento. Piensa en un hombre. No en una civilización, no en un ejército de trabajadores. Un solo hombre. Con las manos ampolladas por las cuerdas de Enequén, con los pies enterrados en la tierra de la rampa, con los ojos fijos en la cima que todavía no existe, que él nunca verá terminada, que quizás sus hijos tampoco verán. Y sin embargo, tira. Ese hombre no sabía que 1000 años después alguien lo llamaría genio. No le importaba. Tiraba porque el bloque tenía que moverse, porque la ciudad lo necesitaba, porque el sacerdote había dicho que los dioses lo pedían, o quizás simplemente porque el hombre a su lado también tiraba, y eso era suficiente. Ese es el verdadero secreto detrás de las pirámides mayas. No los troncos, no las cuerdas, no las rampas. La decisión de no rendirse. Si esto te dejó con la boca abierta, espera a ver lo que viene. Suscríbete ahora y activa la campana, porque el próximo video revela el sistema de agua oculto bajo Teotihuacán que los arqueólogos apenas están comenzando a entender. No te lo puedes perder. Antes de que existiera una sola grúa en este continente, antes de que el acero tocara estas tierras, los ingenieros mayas ya habían resuelto uno de los problemas más complejos de la arquitectura monumental: cómo mover lo imposible con lo que tienes en las manos. Y lo que tenían en las manos era suficiente, más que suficiente. Todo comenzaba con la rampa, no con el templo, no con la piedra sagrada tallada en honor a los dioses. Primero, la rampa. Construida con tierra, madera y cascajo compactado, esta estructura temporal se elevaba junto al edificio conforme crecía, capa sobre capa, metro sobre metro. A veces era tan grande, tan elaborada, tan audaz, que rivalizaba en escala con el propio edificio que ayudaba a levantar. Piénsalo un momento. Para construir un monumento, los mayas primero construían otro monumento. Y cuando la última piedra quedaba asentada en su lugar exacto, cuando el templo estaba completo y los dioses ya miraban desde lo alto, las rampas desaparecían.
Se desmontaban con la misma precisión con que habían sido levantadas. Los materiales viajaban a otro sitio, a otra obra, a otra eternidad en construcción. Nada se desperdiciaba, nada se perdía. Pero aquí está el secreto que muy pocos se detienen a considerar. Ninguna de estas técnicas habría significado nada sin lo que las hacía posibles de verdad. No la rampa, no la palanca, no el mecapal, la organización. Los grandes templos mayas no nacieron del genio de un solo hombre, ni de la brutalidad de un tirano que azotaba esclavos encadenados. Esa imagen que el cine nos ha vendido durante décadas es, sencillamente, falsa. Lo que movió montañas en el mundo maya fue algo mucho más complejo y, en cierto modo, mucho más humano. Una comunidad entera moviéndose como un solo organismo. Cada año, cuando las lluvias cedían y los campos descansaban, los gobernantes mayas convocaban a sus pueblos. Miles de hombres y mujeres dejaban temporalmente sus milpas, sus hogares, sus vidas ordinarias y se integraban a la obra colectiva más grande que su generación conocería. No eran esclavos, eran ciudadanos que respondían al llamado de algo más grande que ellos mismos. Entre esos miles había canteros que conocían la piedra como un músico conoce su instrumento, capaces de leer las venas de la roca y saber exactamente dónde golpear. Había ingenieros que caminaban el perímetro de la obra con los ojos entrecerrados, midiendo ángulos con el cuerpo, calculando tensiones con la experiencia de toda una vida. Y había ejércitos de trabajadores que aportaban lo que ningún genio puede reemplazar: la fuerza sostenida, colectiva, imparable de la voluntad humana organizada. Imagina este momento. Cientos de hombres, cuerdas tensadas al límite, el sol aplastando sus espaldas, y en el silencio que precede al esfuerzo, un solo tambor. Un golpe seco, profundo, como el latido de un corazón gigante. Y entonces, todos jalan al mismo tiempo. Eso era la civilización maya en acción. No el misterio que nos venden, no la profecía del fin del mundo, sino esto: sudor humano, coordinación perfecta y una inteligencia colectiva que aún hoy nos obliga a detenernos y preguntarnos: ¿cómo lo hicieron? Nadie llegaba a esos proyectos por voluntad propia, ni tampoco encadenado. Había un pacto, una obligación hacia el Estado que los mayas cumplían con la misma seriedad con que ofrendaban a sus dioses. Y a cambio, el Estado respondía: alimentos, refugio y algo que en aquel mundo valía más que el jade mismo: prestigio. La posibilidad de decir que tus manos tocaron la piedra que glorificó a tu ciudad, que ayudaste a elevar el templo que habitaba el dios. No era esclavitud, era pertenencia. Pero la pertenencia tenía un precio. Pero hay algo que los tambores no explican. Hay un secreto enterrado en la geometría de una escalinata. Un secreto que solo se revela 2 veces al año, en fechas exactas, a una hora exacta. Y cuando aparece, nadie que lo ve por primera vez puede creer que fue hecho por manos humanas. Durante los equinoccios de primavera y otoño, la luz del sol golpea la escalinata norte del castillo en Chichén Itzá con un ángulo calculado al milímetro. Y entonces ocurre. Una serpiente de sombras comienza a descender por los escalones, escama a escama, peldaño a peldaño, hasta llegar a la gran cabeza de piedra que la espera abajo, con las fauces abiertas desde hace siglos. Kukulcán, la serpiente emplumada, descendiendo del cielo exactamente como fue prometido. No es un accidente, no es una coincidencia afortunada. Es el resultado de cálculos astronómicos y geométricos de una precisión que todavía hoy exige respeto. Los mayas sabían geometría de una manera que iba más allá del pergamino y el estudio. La sabían con las manos, con los pies, con los ojos entrenados para leer el cielo como otros leen un río. Sabían calcular ángulos. Sabían distribuir el peso de estructuras enormes para que no se dieran con las lluvias ni con los siglos. Sabían alinear edificios enteros con solsticios, con equinoccios, con el paso de Venus por el horizonte. Y ese conocimiento no vivía encerrado en los templos del saber. Vivía en los brazos de los supervisores, en las cuerdas de los trabajadores, en la obra misma. Era un conocimiento que se construía con tierra en las sandalias. Hoy vemos la piedra desnuda y gris. El tiempo se llevó el estuco hace mucho. Pero en su momento, Chichén Itzá no era una ruina silenciosa. Era una ciudad que enceguecía. Un lugar donde los templos parecían hechos de luz sólida.
donde cada edificio era un mensaje para los dioses escrito en geometría, en sombra, en matemáticas. Construido con cuerdas, con tambores, con una concha que representaba la nada, y con las manos de gente que creyó, con toda su fuerza, que lo que estaban levantando merecía durar para siempre. Desde el primer momento preguntamos cómo lo hicieron, cómo levantaron montañas de piedra sin rueda, sin hierro, sin los instrumentos que nosotros daríamos por indispensables. Ahora, por fin, la respuesta completa. Hoy caminamos entre esas ruinas y nos maravillamos ante la belleza visible, las proporciones perfectas, las fachadas que desafían la gravedad, el silencio que pesa sobre cada plaza como si el tiempo se hubiera detenido específicamente ahí, para que nosotros pudiéramos sentirlo. Pero detrás de cada pirámide, detrás de cada templo, detrás de cada palacio que ha sobrevivido siglos de olvido, hay algo más poderoso que la piedra. Hay generaciones de manos anónimas, de obreros cuyos nombres nadie grabó en ninguna estela, de arquitectos que murieron antes de ver su obra terminada, de planificadores que dibujaron en tierra con palos lo que sus bisnietos construirían en cal y roca, de comunidades enteras organizadas con una precisión que rivaliza, sin exageración, con los grandes proyectos de ingeniería del mundo moderno. Movieron bloques de 20 toneladas, sin rueda, sin hierro, con matemáticas, con cuerdas, con rampas, con el conocimiento acumulado de una civilización que llevaba siglos aprendiendo a leer el mundo. Y dominaron uno de los entornos más hostiles del planeta, no a pesar de sus limitaciones, gracias a lo que construyeron con ellas. Eso es lo que heredamos de los mayas. No solo ruinas, no solo misterio. Heredamos una lección que sigue siendo urgente. La tecnología más poderosa que existe no se fabrica en ninguna planta industrial. No se programa en ningún laboratorio. Vive en la capacidad humana de observar con atención, de aprender con humildad, de organizarse con propósito y de crear soluciones ingeniosas a problemas que parecen insuperables. Los mayas lo hicieron con la selva encima, el calor aplastando y la eternidad como única fecha límite. ¿Qué estamos construyendo nosotros? Si este viaje a las mentes que levantaron el mundo maya te ha dejado con más preguntas que respuestas, eso significa exactamente lo que debe significar. Deja tu pregunta más difícil en los comentarios. La próxima piedra de este templo la ponemos juntos.